Antes de comenzar, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos das de vida. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque podemos estar confiados en ti, que tú ordenas cada uno de nuestros pasos y nos das de tu bendición cada día, Señor. Aunque a veces nos cueste aceptarla o recibirla o entenderla. Quiero pedirte que tú nos ayudes ahora a poder meditar en tu palabra y que sea de beneficio para nuestras almas espirituales. Quiero pedirte todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé cuántos de vosotros acostumbráis leer manuales de instrucciones. ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis tenido que leer algún manual de instrucciones? Sí, algunas personas sí, ¿no? Bien. ¿Y qué tal un libro de ciencia? ¿A quién ha leído un libro de ciencia? Sí, creo que la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Ha leído algún libro de ciencia, algún que otro libro de ciencia. Voy a intentar ponerlo un poco más fácil, a ver si se me ocurre alguna. Un libro de historia. Bueno, un libro de historia no se da tanto al caso. Raquel ha levantado la mano rápidamente. No se da tanto al caso, por eso la ilustración a la que estoy viniendo. Vamos a poner el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. Si tú cogieras el manual del conductor del año 1948 de la Dirección General de Tráfico e intentaras aplicar exactamente las mismas normas que tienes en ese manual, tal cual, hoy en día, ¿qué pasaría? No, hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Pues, ahora mismo yo no sé las normas del 1948, obviamente, pero tampoco es que me interese demasiado, honestamente, ¿vale? Pero es un ejemplo de un libro que se ha escrito, algo que tienes tú la palabra escrita, hecha, y tienes ahí la imprenta, y lo lees y dices, eso ya no es así, ¿verdad? Con los libros de ciencia pasa algo similar, porque, como todos ya sabéis, la teoría de la evolución, como Darwin la imaginó, ya no es así. La han cambiado. Exacto. Darwin plantó la semilla, ¿no? Y ahora ha desarrollado a ser algo, pues, muchísimo más complejo y serio. Pero seguimos siendo parte de energía que cósmicamente ha ocurrido. Pero lo de Darwin no es cierto. Esto me lo dijo a mí un biólogo en clase, ¿no? Y digo, entonces lo de Darwin, nada. Dice, no, lo de Darwin fuera. Digo, ¿entonces qué? Bueno, ha cambiado, ahora sabemos mucho más. ¿Qué quiere decir? Que no saben nada, ¿no? Porque hablas con uno y son millones de años y hablas con otro y son cientos de millones de años, no lo saben. Pero ¿qué pasa? Que tú coges el libro de Darwin, y ¿verdad que está escrito? El libro de Darwin, El origen de las especies, tú lo puedes coger, lo puedes leer y puedes analizarlo. Y puedes decir, mira, lo que dice aquí, técnicamente, bueno, ni era verdad antes, ni es verdad ahora. Sigue no siendo verdad. Todo viene al caso para decir que muchas veces nosotros en nuestra Biblia hacemos una ligera separación, y no es por la mitad, ojalá casi fuera por la mitad, pero no es por la mitad. Os voy a decir por dónde es. Está exactamente aquí. ¿Veis esta? Es casi la mitad, pero no lo es. ¿Qué es esto? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué hacemos esta distinción? Dices, no, porque José, yo tengo una página aquí que dice Nuevo Testamento. Y yo no pongo la distinción, lo pone ya directamente la Biblia. Y la Biblia pone el Nuevo Testamento. Y me lo pone mi Biblia. Entonces, si lo pone mi Biblia, es así. Totalmente de acuerdo. Porque lo pone mi Biblia también, ¿eh? Letras, además, muy grandes. Son las letras más grandes de toda la Biblia.
Pero ¿qué ha pasado? Que a nosotros, ahora, parece como que esta parte de aquí se haya convertido en ese libro de 1948 de la DGT, o ese libro de ciencias que es arcaico y que lo miras y dices, esto ya no me sirve, o un libro de cirugía de hace 100 años. Se ha avanzado mucho desde entonces, ya no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y a veces miramos el Antiguo Testamento y decimos, es que, ¿qué hay ahí con lo bueno y lo rico y lo entendible y lo fácil que es esto de aquí? ¿Por qué tengo que ir a esto de aquí? Bueno, pues se ha hecho una encuesta en Estados Unidos que el ratio de predicaciones de Antiguo Testamento versus la del Nuevo Testamento son 1 a 10. Una del Antiguo Testamento versus 10 del Nuevo Testamento. Y hay algunas personas que dirían, ojalá fuera 0 a 10. Les gustaría que directamente no hubiese. Y de hecho, en la universidad donde estudiamos, Marta y yo, el doctor Spence nos dijo que una vez en clase, donde él estudió, no donde nosotros estudiamos, sino donde él estudió, un joven se atrevió a coger su Biblia y arrancar, literalmente, arrancó el Antiguo Testamento de su Biblia, porque no le hacía falta. Muy bien creído. Pero imaginaos la osadía de arrancar el Antiguo Testamento de la Biblia. Simplemente el hecho de pensarlo, a mí ya me duele. Pero dijo Gleason Archer, dice, ¿cómo podemos alimentarnos correctamente con una dieta equilibrada si negligimos los 39 libros de la Escritura sobre los cuales Jesús y todos los autores del Nuevo Testamento recibieron su propio alimento espiritual? Ahí mismo siempre tienes una buena razón para estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si lo piensas, el Señor Jesús, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, lo único que tenían para escribir lo que ellos escribieron, para recibir ellos su vida espiritual, para recibir alimento espiritual, ¿qué es lo que tenían? Esto de aquí. Tenían el Antiguo Testamento. Ahora, en nuestra iglesia, gracias al Señor, no pasa esto de los ratios que yo he mencionado, ¿eh? Nosotros tenemos un ratio mucho más elevado, especialmente porque el miércoles predicamos directamente de los Salmos, ¿vale? Entonces, eso ya nos sube el ratio bastante, ¿eh? Y aparte, pues yo también hice la serie de Daniel, que estuvimos 26 semanas en Daniel, así que ya para el año ya estamos cubiertos, ¿eh? Hemos cumplido el cupo de sobras. Pero ¿por qué ha habido este cambio de dieta? ¿Por qué? Antes sí y ahora no. De hecho, hace 100 años, la dieta, veías que se notaba que las personas disfrutaban del Antiguo Testamento. Y hoy en día no se ve tanto. Pues os voy a dar una pequeña lista de cosas, de por qué hemos cambiado nuestra dieta. ¿Por qué? Porque ahora es así. La primera es el liberalismo. El liberalismo es un ataque continuo por eruditos liberales, personas que saben mucho pero que son muy liberales, que han hecho, ¿cómo se llama este movimiento de mecer? Han hecho mecer la confianza de muchas personas sobre lo que dice en el Antiguo Testamento. Y entonces dicen, pues eso no es verdad, y esto no es verdad, y esto no es verdad. Y al final acabas diciendo, bueno, y entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué hay de verdad en el Antiguo Testamento? Porque si una persona, esto nos pasa a todos, ¿verdad? Tú dices, si una persona que ha estudiado tanto, que tiene tanto conocimiento, que es tan inteligente, que ha escrito un chorro de libros,
me dice esto, tiene que ser verdad, ¿no? Y automáticamente aceptamos, sin ni siquiera poner en juicio de dónde está viniendo. Y quizás está intentando cortar por donde no debe cortar. Debemos recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Os acordáis de ese versículo? Nos gusta ese versículo, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué está hablando? No, del Espíritu no. ¿De qué está hablando? De toda la Biblia. ¿Pero de qué parte de la Biblia? De toda la Biblia. Pero en ese momento, ¿de qué estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Cuando lo escribió, sí, habían algunos libros por ahí pululando, pero como canon no estaban ni de broma. Como canon quiere decir como conjunto de libros. Estaban por ahí, sueltas las cartas. ¿Sí? Pero cuando se escribió ese versículo, toda la Escritura es útil para... Está hablando del Antiguo Testamento. Y entonces cualquier persona que venga y diga, esto no nos sirve, eso tendría que levantarte las banderitas. No sé si se te levantan banderitas alguna vez o no, o si son luces para ti, o son sirenas, no sé cómo te funciona a ti tu cerebro, pero cuando alguien te dice algo y tú haces ¡pum! Porque eso no suena bien. Si alguien te dice, eso no nos vale, esa parte de la... Es que no te van a decir esa parte de la palabra de Dios, porque eso queda muy feo, ¿verdad? Decir esa parte de la palabra de Dios no nos sirve, pues eso no te lo van a decir. Pero nosotros no entendemos que esto sea aplicable para nosotros hoy en día. Eso suena mejor. La segunda cosa, la primera es el liberalismo. La segunda cosa es ignorancia. Tenemos que ser honestos, y voy a serlo. Es casi imposible entender buenos trozos del Antiguo Testamento sin tener conocimiento sobre un contexto histórico, sobre un conocimiento geográfico. Antiguamente, este conocimiento era muy común. Eran cosas muy comunes. Era como el pan de cada día, porque se sabían estas cosas. Pero hoy en día, no. Hoy en día nos hemos acostumbrado a tenerlo un poquito más fácil. Y no nos ahincamos en el estudio, yo tampoco, de ver cómo eran los mapas y a ver el terreno del imperio de David y a ver por dónde entraban. Y todo esto se hacía antes. Pero si te preguntara a ti, ¿cuándo es la última vez que miraste cómo se situaban las 12 tribus alrededor del tabernáculo? Quizás alguno lo ha hecho recientemente, no lo sé. Pero dices... ¿cuáles eran las 4 banderas que se ponían? ¿No? O sea, cosas que ahora nosotros no lo hacemos, antes se hacía. Entonces, hay una falta de conocimiento, que es un vacío, que no tenemos, y por lo tanto, nos es de muleta, nos es un impedimento para poder disfrutar plenamente del Antiguo Testamento. La tercera cosa es falta de relevancia. Porque hay algunos que miran los detalles históricos y geográficos que hemos mencionado en el segundo punto y dicen, ¿de qué me sirve? O sea, ¿yo para qué quiero saber dónde estaba el monte de Sión? Honestamente. ¿Para qué quiero saber yo por qué era importante cruzar el río Jordán? ¿Qué relevancia tiene eso para mí? Y eso es algo en que podemos caer muy fácilmente, es decir, no me dice nada. Pero no es que no te diga nada, es que quizás tienes que buscar una pala y un pico y ahondar un poquito más. Y mirar un poquito más. Y no estoy intentando decir que tienes que ser como Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel. Estoy aquí confundiendo su propio nombre. Este es un hombre que tiene mi admiración y mi respeto, es increíble. Como Da Vinci, es una pasada. Tú empiezas a estudiar a estos hombres y a uno de ellos, no me acuerdo quién era, decían, ¿cómo puedes hacer estas esculturas tan bonitas que haces? Dice, no, la escultura está ahí dentro, yo simplemente tengo que quitar los trozos que son extras.
Claro, tú y yo, con un martillo y un cincel, no haríamos mucho. Con un trozo, te dan un trozo de marfil y tú dices, muy bien, ¿no? Y a veces es eso, tenemos que coger un martillo y un cincel y tenemos que buscar, tenemos que ahondar, tenemos que trabajar un poco. La cuarta cosa es el dispensacionalismo. Ahora, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Alguien me podría dar una breve definición del dispensacionalismo? Yo ni siquiera lo puedo decir. Dispensacionalismo. Todo el mundo ha oído la palabra, ¿verdad? Las dispensaciones. ¿Sí? ¿Qué es? Va. No exactamente. Pero exacto, ¿vale? Para mí es pensar. IKEA es famosa por clasificar. A IKEA le gusta todo bien, todo en su sitio, ¿vale? Así, en cajoncitos, ¿vale? Pues el dispensacionalismo es eso. Es clasificar esta parte de la Biblia, estas primeras 30 páginas, son esta dispensación. Es como Dios obra con el hombre y como el hombre responde a Dios. Después estas siguientes 50 páginas son otra dispensación. Y así, sucesivamente, vamos a través de toda la Biblia diciendo que estas son dispensaciones. Y llegamos al Nuevo Testamento y es la dispensación de todo esto, ya es la gracia. ¿Sí? O sea, hay 7 dispensaciones en total. Esto se ha creado, se ha formado, ¿vale? No es malo de por sí, pero sin intencionarlo, cuando tú clasificas algo, ¿cuál es el problema? Que de normal, cuando clasificas, priorizas. ¿Sí? Pones un orden. De normal no tienes todo en el mismo nivel. Entonces, cuando clasificas, pones, esta es la gracia. Porque después leemos algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la gracia por encima de las otras cosas. Y entonces, sin querer, elevamos el Nuevo Testamento, que es toda la dispensación de la gracia, por encima de las otras 6 dispensaciones. ¿Sí? No es que sea malo clasificar, porque sí que es verdad que vemos cómo Dios va obrando, pero no de diferente forma. Ya nos meteremos en eso. ¿Vale? La cuestión es, mentalmente, a veces ensalzamos, minimizamos, sin querer hacerlo, sin darnos siquiera cuenta. Después tenemos malos ejemplos. Malos ejemplos de predicación, de enseñanza del Antiguo Testamento. Hay veces que oyes algo y dices, se ha pasado 3 pueblos. O, no sé dónde ha sacado eso. Porque como mucho de lo que se ve en el Nuevo Testamento es con sombra, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ya me iré haciendo líos, no os preocupéis. En el Antiguo Testamento son mucho de sombras y tipos, y iremos explicando lo que son estas cosas, pero son mucho de ver lo que está allí, pero sin que te lo diga exactamente con su nombre propio. Entonces, una sombra o un tipo. Una sombra es cuando tú ves una luz muy fuerte y hay algo que tapa esa luz, hay una sombra que no está muy definida, pero puedes entrever qué es esa sombra. Si yo pongo así mi mano, puedo entrever que es una mano. No es tan definido como cuando veo mi mano, pero sí que veo que es una mano. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas personas que cuando cogen esto, dicen, pues esa mano tiene 7 dedos. Y tú dices, ¿y dónde veo los 7 dedos? Pues empiezan a coger. Y estos son algunos malos ejemplos, que son desafortunadamente muy fáciles de encontrar, de personas con buenas intenciones, pero que se van un poco. Y entonces tenemos aquí los malos ejemplos. El 6º punto, por eso, es pereza. Esto va relacionado un poquito como con uno de antes. La pereza. ¿Qué es la pereza?
falta de ganas de hacer algo, ¿verdad? Es no querer hacer algo por alguna razón. El hecho de estudiar el Antiguo Testamento es a menudo intelectualmente más exigente que estudiar el Nuevo Testamento. Los caminos familiares de los evangelios son mucho más fáciles de digerir que Levítico o que Segunda de Crónicas o que Nahum. Son más fáciles, no requiere tanto. ¿Sí? Pero no sé tú, pero si a mí me dieran una dieta de yogur cada día, ¿a ti te gustaría o no? Una dieta de yogur cada día. No lo tienes que masticar. Es fácil de digerir. Pero dices, bueno, pero es que, ¿y el resto del alimento qué? No, tienes que estar contento con el yogur. Va, te los doy de diferentes sabores. No estarías contento, ¿verdad? Pero el otro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mover la boca. Tienes que masticarlo. ¿Verdad? El pollo no te lo tragues todo entero. Tienes que hacer algo que a mí no me gusta, sacarle los huesos de la carne. Y es algo que me cuesta. Tienes que trabajar, ¿verdad? ¡Qué fastidio! Anda, voy a dejar de comer pollo, porque es demasiado trabajo. ¿Sí? Nos da pereza. No queremos, porque cuesta más trabajo. Y dices, es que hoy mentalmente... Yo entiendo que hay días y hay días, ¿vale? Hay días que dices, hoy me hace falta un poco de ánimo, voy a ir al libro de los Salmos, por ejemplo, ¿no? Y voy a leer un salmo que me anime hoy porque que me hace falta, Señor, un poco de ánimo. Quizás yo entiendo eso, ¿no? No te vas al Levítico porque, pues, ese día. Pero queremos aprender, queremos estudiar, queremos continuar, proseguir, queremos seguir avanzando. Siguiente punto que tengo aquí es la predicación sin Cristo. Quizás la más grande razón por el poco interés que hay en el Antiguo Testamento es la falta de Cristo en la predicación del Antiguo Testamento. Tantas veces se ve reducido el Antiguo Testamento a 10 lecciones sobre la vida de Moisés, 7 cosas que podemos aprender de José. Y nos olvidamos de que el propósito cenital, focal, central de la palabra es Cristo. Es Cristo. Y rebajamos, ¿por qué rebajarlo? A simplemente un estudio del carácter de una persona. ¿Y qué? Honestamente, está muy bien aprender de una persona. Yo mismo estuvimos haciendo eso sobre Daniel. Está bien, pero ¿a qué nos referíamos siempre? A Cristo, a Dios. Mira cómo Dios está obrando. Mira lo que Dios está haciendo en la vida de Daniel. No es simplemente. ¿Sí? Y la última cosa que tengo aquí es que muchas veces el Antiguo Testamento no es personal. En el Nuevo Testamento nos gusta el trato que Jesús tiene con las personas. Nos gusta cuando se gira y dice, ¿quién me ha tocado? Y tú te imaginas a la mujer con el flujo de sangre ahí arrodillada, temblando, no sabiendo qué decir, no entendiendo cómo Jesús podía haber sabido. Y nos gusta, ¿por qué? Porque es humano. Nos encanta escuchar cómo ese leproso volvió a darle las gracias. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos gusta. Y es algo personal. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento no vemos tanto a Jesús que a Cristo. Y os voy a explicar eso un segundito. Cristo es el equivalente de la palabra griega Christos, que es Mesías en hebreo, ¿vale? Que es en el Antiguo Testamento cuando se traduce el ungido o el ungido de Dios, se traduce en la versión helénica,
¿vale? En la versión griega del Antiguo Testamento se traduce Cristos, de ahí nos deriva a nosotros la palabra Cristo. Pero el nombre que se le dio al Señor Jesús fue Jesús. Es, para que lo entendamos, Cristo es como decir presidente. Es un título. ¿Vale? Jesús es su nombre. ¿Sí? Esto es a veces difícil porque le decimos Cristo Jesús. Y para nosotros Cristo es también su nombre. Pero es un nombre de un oficio. Entonces, tenemos que buscar y encontrar a Jesús. Tenemos que hacer que el Antiguo Testamento sea personal también, porque lo es. Simplemente tenemos que buscarlo. Así que ¿qué tenemos que hacer para retomar el Antiguo Testamento? ¿Qué tenemos que hacer para volver a meternos otra vez en el meollo? Bueno, pues todas estas cosas son fuertes disuasorios, porque todas se amontonan una encima de la otra y parece como si fuera una pared delante nuestro que decimos, ¿y ahora qué hago? Tenemos que estar dispuestos a combatir la teología liberal tratando el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, inspirada. Debemos estudiar la historia bíblica, tenemos que cogernos una concordancia o un atlas bíblico y decir, vale, voy a ponerme a estudiar los mapas bíblicos. Eso te va a ayudar. Dices, bueno, pero no estoy estudiando griego. Vale, pero esto después cuando vayas a estudiar, mira dónde está Moab, y mira dónde está Samaria, y por qué es un sitio problemático. Esto te va a ayudar. Debemos evitar las debilidades del dispensacionalismo. Debemos estar dispuestos a trabajar y buscar respuestas en el Antiguo Testamento. Pero por encima de todo debemos buscar y disfrutar a Jesús en el Antiguo Testamento. Simplemente eso hace que nuestro estudio del Antiguo Testamento sea más provechoso. Ahora, para concluir hoy, simplemente quiero tocar un versículo más que dice, que nos va a hablar de qué trata el Antiguo Testamento. Ahora, si yo te hiciera esa pregunta, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? Tú me podrías decir, bueno, Josué, están los libros generales, están los libros poéticos, los libros sapiensales, nunca he podido decir esa palabra bien, sapienciales, están los libros, ¿cuáles me dejo? Los proféticos, ¿no? Pues está Proverbios, ¿no? Que está por ahí suelto, los profetas mayores, los profetas menores. Vale, ¿cuál es el tema del Antiguo Testamento? Y dices, hombre, Josué, eso no se puede reducir en una frase. Sí que se puede. Y se ha hecho. ¿Queréis saber dónde? Estáis muertos de ganas de saber dónde. Os lo veo en las caras. Pues venid conmigo a Lucas, capítulo 24. Ustedes dirán, Josué, trampa. Es el Nuevo Testamento. Ya lo sé ya. Lucas 24. Y os acordáis, estos son unos discípulos que están volviendo de Jerusalén y se les llaman los discípulos del camino a Emaús. ¿Os acordáis de estos? ¿Sí? Y están ahí caminando, dos de ellos iban un mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y están caminando, están hablando acerca de lo que había ocurrido en Jerusalén esos días, y alguien se les pone en medio. ¿Quién es? Jesús. Pero no Jesús normal y corriente, no, Jesús resucitado, porque Jesús había muerto. Ahora, estos discípulos no sabían que era Jesús, obviamente. Y entonces, en el versículo 25, ellos están ahí hablando y tal, y Jesús les dice, ¿qué estáis hablando? Y ellos les contestan, pues mira, de esto, y esto es lo que ha ocurrido, y el versículo 25, mira lo que dice, entonces él, ¿quién es ese él? Jesús. Entonces estas son palabras de Jesús. ¿Sí? Atención. Entonces él les dijo,
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué acabo de decir Jesús con esas pequeñas frases? ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? Eran los sufrimientos y la gloria de Jesús. Tú dices, bueno, pero es que aquí Jesús solamente menciona a los profetas. Sigue leyendo. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Dónde empieza? Moisés. ¿Qué es Moisés? Génesis. Y él sigue por todos los profetas. Y después, por si no te había quedado claro de qué está hablando, dice todas las Escrituras. Ahora ya te ha quedado claro de qué está hablando, ¿no? Si no te ha quedado claro, vuelve a leer el versículo, porque esto sí que es claro. ¿De qué está hablando el Antiguo Testamento? De Jesús. No sé, los que habéis predicado antes o los que habéis preparado alguna predicación alguna vez, vaya texto. El Señor Jesús se fue a coger el texto más grande para un mensaje de la historia. Porque mira que intentar resumir, y él seguro que lo hizo a la perfección, resumir el Antiguo Testamento, ir a través de los pasajes que de él se hablaban, madre mía. Me hubiera encantado para ver ese desglose de pasajes hecho por el Señor Jesús en ese momento, a esos dos discípulos que no sabían quién les estaba hablando. Jesús les dio una interpretación completa del Antiguo Testamento a la luz de eventos recientes. Jesús mismo utilizó la luz del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. O sea, no es que comenzamos en Génesis y vamos intentando averiguar qué está diciendo Génesis hasta después de encontrarnos a Cristo, sino que es en Cristo, es en Jesús, que entendemos el porqué de Génesis. Es en Cristo que encontramos el porqué de Éxodo. Es en Cristo, Jesús, que encontramos el porqué de Leví. Y así sucesivamente. Y vamos aprendiendo, pero a la luz de lo que ya sabemos, podemos aplicar y extraer y aprender y crecer. Jesús no comienza a hablar del Nuevo Testamento, aquí, del Antiguo Testamento, aquí en este pasaje. Esto es casi la última vez que vemos a Jesús en la tierra, ¿no? Esto es ya acabando el libro de Lucas. Pero Jesús, desde un principio, si lo miráis en Mateo 5, versículos 17 y 18, el Señor Jesucristo no se presenta como un contraste al Nuevo Testamento. El Señor Jesús no es un sí pero, sino un y. ¿Sí? Un sí pero sería un contraste. El y es la culminación. El Señor Jesucristo en Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús te está diciendo: yo he venido para ser el cumplimiento, la culminación, el pico del Antiguo Testamento.
todo lo que de mí se ha hablado, todo lo que de mí se ha escrito, todo lo que de mí se ha expuesto ya de antemano, ya lo tenéis. ¿Os acordáis de la historia del rico y de Lázaro? ¿Os acordáis o no? Seguro. Está en el Nuevo Testamento. Os tendríais que acordar. Os lo resumo rápidamente. El rico, Lázaro era un pobre. Lázaro muere, se va al seno de Abraham. El rico muere y se va al Hades, pero él puede ver a Lázaro, puede incluso hablar, parece con Abraham. Y le dice, manda a alguien para decirle a mis parientes de que se arrepientan, de que esto es verdad. ¿Y qué les contesta? Les dice, a Moisés tienen, a los profetas tienen, y no lo quisieron escuchar. ¿Qué nos dice eso? Que el Evangelio está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Pero el Evangelio está en el Nuevo Testamento también. Pero esto ya lo reservaremos para la semana que viene. Pero tú te das cuenta de que Abraham es creyente, ¿verdad? Abraham es tu hermano en la fe. Tal cual lo fue Pablo, tal cual lo fue Lucas, tal cual lo fueron cualquiera de los que conocemos del Nuevo Testamento, Abraham también. La única diferencia, que lo veremos un poquito con más detalle la semana que viene, es que Abraham creyó con fe. Pero veremos la semana que viene unos versículos que Dios le habla a Abraham y le da el Evangelio. Le da lo que nosotros después, muchos capítulos y libros después, vemos y decimos, esas son las buenas nuevas que nosotros hoy en día entendemos como esas buenas nuevas, ¿no? Como que Cristo vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Quedémonos con esto. Vamos a pedir a Dios ánimo para querer estudiar más el Antiguo Testamento. Esta serie la he titulado Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. No quería ponerle buscando, porque Él está allí. Buscar da la impresión, a mí por lo menos, de que no sabes si está o no. Encontrando es, sabes que está allí, tú no sabes dónde está. Digo tú, digo yo, ¿vale? Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a través de este Antiguo Testamento. No vamos a ir libro a libro ni capítulo a capítulo, no os preocupéis por eso, ¿vale? Sino vamos a ir por segmentos. Pero espero que esta serie nos ayude a todos a poder apreciar más esos 39 libros que a veces, si no estuvieran en el mismo libro cogido, veríamos quizás una pequeña diferencia de desgaste. Imaginaos que tuviéramos 2 volúmenes, ¿no? Volumen A y volumen B. Uno con un poco más de polvo, creo yo. Que el Señor nos ayude a poder centrarnos y poder aprender también de estos libros. Que el Señor nos ayude.